Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de regreso en este su programa La Huella en el Tiempo. Y hoy, bueno, pues estábamos antes de irnos al corte comentando, bueno, con mi amigo, ahí la situación de identidad de género. Este tema tan importante, este tema que, bueno, pues no, ya decías, ya comentabas que pues no basta un solo programa por la importancia, por todo lo que va trascendiendo en nuestra cultura, en nuestra sociedad actualmente. Y veíamos como en el programa anterior, cómo a partir de los años 60 del siglo pasado, bueno, pues fue usado con resultados positivos en la lucha contra la discriminación de la mujer. También, bueno, se ha utilizado en algún momento de nuestra historia para referirse a la humanidad, respecto al género humano. O bien, en general, para apelar a una categoría conceptual que va a agrupar individuos o cosas con similares características relevantes. Sin embargo, veíamos cómo desde hace algunos años el término género ha evolucionado. Ha evolucionado en su uso antropológico, hacia posiciones mucho más radicales, posiciones mucho más ambiguas, y ello se advierte de una manera muy clara en teorías de género. Veíamos también cómo se veía este ejemplo de programas como el de Women's Studies, en donde especialmente en este ámbito anglosajón, cómo se ha indicado esta palabra género que presuponía inicialmente esta base biológica de la diferencia sexuada. Y por el contrario, bueno, pues estos dichos estudios han tendido a suplantar dicha biología hasta llegar a ignorarla o bien abolirla. Así llegamos a la denominada teoría posfeminista, que tú ya lo comentaste, de género o ideología de género. También hablabas acerca de este autor, William Reich, que es uno de los más calificados representantes de esta izquierda freudiana, y es decir, que aquella corriente de pensamiento se va a enfatizar en este carácter revolucionario de la psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se ha develado esta importancia primordial de la sexualidad. Entonces, bueno, veíamos cómo vamos recapitulando este tema que es tan importante y fíjate que a mí antes de ir a la pausa, me dejabas pensando acerca de este acontecimiento verídico que de verdad suena catastrófico, suena de verdad devastador. Con esto de el doctor Money, porque es un hecho verídico, amigo. Yo me ponía a pensar en este momento cuál era la condición de los papás que se prestaron a este tipo de experimento, ¿no? Que, bueno, conocieron a esta persona que, bueno, pues ya decíamos, es como sin mucha ética, persona que de alguna manera se trata de imponer al estudio que está realizando y que de alguna manera veíamos cómo es que no está dispuesto a admitir que se ha equivocado. Y un experimento, amigo, que duró más de 10 años. Más de 10 años y que no significó en estos adultos pues esta cuestión de ir concluyendo, voy viendo que de verdad como que no tenía pies o cabeza, sino del propio niño que, bueno, pues no se sentía bien en esta condición. Entonces, qué lamentable, a veces yo me pongo a pensar en el papel del papá, qué lamentable es no observar, es no ver que nuestros hijos están viviendo situaciones que nosotros mismos estamos provocando. Y lo digo así de esta manera porque, bueno, pues los papás son los primeros en inducir, en buscar, pero también en prestarse a que su hijo sea parte de este experimento que para mí es catastrófico, que para mí, bueno, pues va atentando incluso con la personalidad de este ser humano. Sí, fíjate que se habla mucho acerca de la transgresión de los derechos humanos cuando no reconoces este tipo de preferencias o de inclinaciones o de género, como hoy le dicen. Y pues realmente se atentó contra los derechos humanos. Y aquí hay algo importante que siempre hemos tratado de destacar. Se aprovechan de la ignorancia de los padres en temas sexuales. Y es algo que debería privar en los integrantes de la sociedad. La educación sexual es algo muy importante, básico, que debe alejarse de tabús o de tabúes, como muchos dicen,
y realmente aperturar la mente hacia lo que es una educación sexual auténtica. Fíjate, nada más lo que dice este tipo, Rales, dice que hay una relativa indiferencia a la elección de relaciones sexuales y dice que más responden a las perturbaciones que se tienen que al deseo de entablar una relación de este tipo como hoy las tenemos, donde hablan de la relación monogámica, y dice que el matrimonio, pues de alguna manera llegas o lo alcanzas más por tus represiones morales, por tus inhibiciones morales, que por tu satisfacción sexual. O sea, esto realmente es increíble porque sí es cierto que podemos tener muchas inhibiciones, muchas restricciones en el ámbito de lo sexual y es por falta de educación y es algo que se ha manejado en la sociedad como un tabú. Pero de ahí a hablar acerca de que hay una represión sexual y que eso te permite sujetarte a la exigencia del matrimonio monogámico y sobre todo como lo dicta la sociedad, el de formar una familia y esto. Y evidentemente, entonces estamos hablando aquí de una cuestión en donde la neurosis o el estado neurótico en que vive la sociedad responde precisamente a esa represión de lo que Reich llama o señala como la moral sexual coercitiva, donde se reprimen todos los deseos y únicamente se encamina hacia lo que la sociedad acepta. Claro. Y sabes que, amigo, aquí también me ponía a pensar en algo que tú acabas de comentar acerca de cómo se da la educación sexual en los infantes, ¿no? Y fíjate que generalmente, no sé en un caso general, pero cómo es que nos vamos como adaptando, acostumbrando a que estos temas se lleven a cabo, o se traten solamente en las escuelas o en algún tipo de taller, cuando es una educación que debería de empezar en casa, que debería de tratarse a tiempo, porque generalmente el chico o el niño que va creciendo, se va informando con sus pares, ¿no? Entonces aquí hay una grave contradicción, un grave peligro en el sentido de que hay desinformación, dicen por ahí un ciego guía a otro ciego y en consecuencia, se van teniendo en algunas ocasiones ciertas confusiones y créeme que yo veo que en nuestra sociedad no existe como tal una educación sexual a tiempo. Sí, fíjate aquí lo que acabas de mencionar de esto que un par educa al otro par y que un ciego guía a un ciego y a veces hasta un miope va a guiar al ciego porque con el avance de la tecnología que a veces es más bien tiene sus ventajas, pero cuando hay que estar informado de cómo utilizarla. Porque hoy hay cada youtuber, o sea, que se vuelve famoso simplemente con pasarse el condón del orificio del oído hacia el nasal, más bien del orificio nasal hacia la garganta y sacarlo con toda la cantidad de infecciones y eso se vuelve viral y eso repiten los niños. Y hay una gran cantidad también de youtubers, de informadores, entre comillas, que están precisamente participando de esta educación sexual y que obviamente para educar sexualmente necesitas tener una preparación, una formación y no simplemente basta con, porque fíjate, es increíble, amigo. Hoy hay escuelas en donde existen sujetos que empiezan por decirte, oye, es que tú puedes tener, puedes ser una mujer viviendo en cuerpo de niño sí. O una niña viviendo en cuerpo de hombre, o sea, y evidentemente ustedes saben que hay una etapa donde se va logrando la madurez psicosexual. Imagínense, porque por ejemplo el fundamento de Money del que hablábamos al principio del programa, en la segunda parte cuando empezamos a hablar de esto de la identidad de género, él decía que en los 2 primeros años el niño es neutral, que no sabe si es hombre o mujer y que No, el niño en ese momento no sabe nada, y por eso
se toca las partes de su cuerpo que ahí, por ejemplo, denotas la falta de educación sexual, porque inmediatamente cuando se toca una parte del cuerpo y tú le dices, déjate ahí cochino. No es cochino, o sea, se está conociendo, o sea, está conociendo su cuerpo y que es algo que deberíamos de tener de manera frecuente y no lo tenemos. Pero no está pensando a los 2 años o a los 3, porque él dice que los 2 primeros años de vida es neutral. No, eso no quiere decir que cuando ya está el 3er año o el 4.º año, ya esté pensando, bueno, yo creo que me gustan las mujeres o me gustan los hombres. No, o sea, hay muchas situaciones que están apareciendo en ese desarrollo del ser humano, ¿no? Y entonces tienes que propiciar un adecuado desarrollo. A ver, ojo, no estoy diciendo que el homosexualismo o que cualquier otra cuestión de género, pues por sí sea mala. Pero lo que sí es que tienes que dejar la madurez psicosexual para que, pues lo que es el convencionalismo de decidir qué es lo que quieres tú, tengas la madurez psicosexual necesaria para ello. Porque si no, las consecuencias pueden ser atroces. Entonces, fíjate, en este nuevo orden de la vida sexual que se pretende implementar, se dice, bueno, pues hay que tener educación sexual y hay que educar a los educadores para que puedan transmitir esa educación sexual. Pero es importante que también el padre esté informado. Es un punto que le toca también decidir a los padres, y no en un plan de represión, sino de una auténtica educación en donde no tengamos estos debrayes, en donde digas que los 2 primeros años es neutral. No, en sus primeros años de vida no tiene la menor idea de esto, ¿no? Entonces, sí tenemos que irnos con pausa, tenemos sí que promover la educación sexual, que inicie en casa también y que obviamente se prolongue. Pero educación sexual no quiere decir, como alguna vez me tocó ver en una institución educativa, dicen, vamos a tener una clase de educación sexual y pone el tipo 2 falos y a ver quién podía ponerle el condón más rápido. Eso no es educación sexual así, no puedes llegar así. La educación sexual tiene que irte explicando, o sea, desde el órgano reproductor o los órganos reproductores, como a veces se les conoce, masculino y femenino, y tienes que irles explicando cómo se conforman. O sea, la educación sexual denota otras cuestiones antes de que le digas, oye, tú eres niño pero puedes ser niña, o tú eres niña pero puedes ser niño. No, por ahí no va el asunto. Y vamos a seguir comentando de esto, amigo, pero ¿qué crees? En el próximo programa, porque claro, ya nos ganó el tiempo, y aunque tú sabiamente dices que el tiempo es un pretexto, pues aquí el licenciado Juan Carlos dice que no, que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Entonces, si quieres recordar las redes sociales. Con amigo, todo el gusto, amigo. En Facebook nos encuentra como Radio Cleo. Consulte nuestra página, por favor, cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encontramos como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46 es nuestro número en cabina. Por favor, llamen y retroalimenten este programa. Si quieren hablar de criminología y criminalística, Radio Cleo, La Huella en el Tiempo, es el sitio correcto. Amigo, como cada miércoles, fue un verdadero gusto acompañarte en la conducción. Muchas gracias. Gracias por el favor de su atención. Les invitamos a continuar con la programación de Radio Cleo. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleo, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.